Destacadas personalidades como el Dr. Miguel Ángel Andrade, señores Ernesto Espinosa, Rosendo Espinosa y Carlos Torres, en el año de 1926 concibieron la feliz iniciativa de crear una escuela profesional, iniciativa que se cristalizó en enero de 1940, cuando se funda la Escuela Profesional de Artes y Oficios, con la posesión de su primer director, señor Roberto Maldonado Iglesias. La Escuela Profesional de Artes y Oficios, como se llamaba inicialmente, contaba con carreras técnicas artesanales. Se inicia con las especialidades de carpintería, con zapatería, sastrería, lo que tuvo una gran acogida dentro de la colectividad de toda la provincia del Cañar. Comienza a funcionar en la casa que perteneció al señor Antonio Santa Cruz Clavijo. Como era una casa común y corriente, familiar en cierto modo, ¿no? Con algunos dormitorios en cierto modo, y ahí se acomodaron las oficinas, pues, de administración, como el rectorado, secretarías, los talleres de especialidad que en aquella época había de sastrería, confecciones, confecciones de costura. La zapatería funcionaba en la parte baja. En el patio, que era un poco amplio, recuerdo había una pileta. El gestor de esta obra fue el ilustre hombre público, doctor Andrés F. Córdoba Nieto, quien solemnizó con su presencia la inauguración oficial del naciente centro educativo el 10 de febrero de 1940. Ahí se realiza uno de los sueños de papá, la mano de obra calificada. No todos nacieron para abogados y médicos o ingenieros, ese tipo de cosas, de manera que el sueño de papá era eso, y eso se ha realizado. Andrés F. Córdoba es una de las figuras más señeras dentro de la historia republicana, un personaje cañarejo de cepa con trascendencia nacional e internacional. Andrés F. Córdoba nació un 8 de mayo del año 1892. Multifacético e ilustre hombre público, fue profesor del Colegio Benigno Malo, catedrático universitario, concejal y presidente del Consejo en Cañar y Cuenca, diputado y senador por varias ocasiones, siempre fiel a la doctrina del Partido Liberal Radical. En calidad de representante a la Constituyente de 1929, introdujo algunas reformas importantes para la estructura política del país. Fue ministro de Obras Públicas. Jurista de renombre en el campo del derecho civil y penal, aportó al desarrollo jurídico nacional a través de varias publicaciones. Papá fue un liberal que luchó enormemente por el país. Era un hombre que realmente amaba, como debe ser, ¿no?, a la patria, y no hacer de la política una profesión lucrativa. Mi padre fue un hombre que nació para servir la patria y todo lo que era ayudar a los demás. Fue un hombre de entrega, realmente valioso. Un hombre que naturalmente la historia dice, y él dice, que desde betonero alcanzó a la presidencia de la República. Y el mejor penalista del Ecuador, conocido sus obras en Europa y en todo el mundo. Fue también uno de los gestores, de los apoyadores en este proyecto de la creación del establecimiento, por eso el nombre de Andrés F. Córdoba, que a mucha honra lo llevamos en la actualidad. El Instituto Tecnológico de mayor antigüedad en Cañar lleva el nombre de Andrés F. Córdoba, gestor y propulsor de tan importante centro educativo. En el año de 1942 pasa a un nuevo local en la casa del señor Jesús Octavio Muñoz,
ubicado en las calles Sucre y Calderón, en lo que hoy es el Centro Cívico. En este mismo año se inauguró un internado para señoritas, iniciándose esto con 8 estudiantes de la provincia. Luego se gestionó la autorización para el funcionamiento del jardín de infantes anexo al plantel. Porque realmente siendo el único colegio técnico a nivel de la provincia, teníamos nosotros compañeros de estudiantes de Azogues, de Biblián, del Tambo, de Chunchi, de Alausí. Entonces realmente las señoritas pernotaban en el colegio. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12, entrábamos a la 1 y salíamos a las 4 de la tarde. Los primeros inicios fueron buenos, teníamos buenos profesores y nos trataban bien. De los compañeros, bueno, habían de Azogues, habían de Huigra. Era bien amplio, las salas eran grandes, cabíamos todos perfectamente las alumnas, las profesoras eran muy buenas. El uniforme era muy lindo, era blanco con azul la blusa. De mis profesoras, por ejemplo, era la señora Jesucita Espinosa, que ya muerta, la señora Lola Jara, ya, el maestro José María Argudo, mis profesores. Más recuerdos del maestro Lisandro Verdugo, que era mi profesor de sastrería. Luego después habían distinguidos profesores como ser el Carlos Abad. Había un señor Benítez, muy buena persona. Había el Gil Coronel, muy bueno. Otro muy buen profesor había el otro Coronel, Nelson Coronel. El colegio en ese entonces, cuando ingresamos, nuestro profesor, que realmente nos invita al taller de sastrería, nos pintaba lo maravilloso que era el arte, por un lado, y que él era el mejor sastre del mundo, no solamente de la República, pero muy distinguido, muy capaz, muy inteligente. Posiblemente era el taller que más alumnos tenía, el taller de sastrería. La beca consistía naturalmente en la comida que se les daba a los estudiantes, café, almuerzo y merienda. La gente de los alrededores, como el Tambo, etc., tenían la alimentación ahí. Y algunas personas de escasísimos recursos de aquí de la localidad. Por los años 1948, la Escuela Profesional de Artes y Oficios regresa a su antiguo local con la nueva denominación de Colegio Técnico Andrés F. Córdoba. Las primeras mujeres que jugamos éramos nosotros, el básquet. Nosotros fuimos las primeras mujeres que dimos ejemplo. Claro que recibimos críticas, porque no se veía jugar a las mujeres, pues no. En ese tiempo no había colegios, no había el Peralta, no había ningún colegio, solo la escuela profesional. En un acto en la que se rememoraba una de las fiestas, pues, se hizo por primera ocasión esa presentación y jugamos entre los de la misma escuela y colegio, ¿no? Las muchachas con nosotros muchachos. Fui el mejor deportista del colegio, representé en 2 épocas campeonato interprovincial de vóley. Entonces tuvimos triunfos como estos, tanto en básquet, cuanto en vóley, como en fútbol. Pero digamos, eran torneos a muerte. Y más que nada llevamos el compromiso, la bandera del colegio y nuestra madrina. Porque bueno, ya no se da, ¿no? Los paseitos que hacíamos con la madrina y la banda hasta llegar al campo deportivo, ¿no? Y había que jugar naturalmente a duelo para venir con presencia de la madrina a festejar el triunfo. También sí íbamos de repente a paseos, pero cercanos, paseos cercanos. No íbamos muy lejos. Bueno, más hacían, por ejemplo, en Cañas comedias, son las comedias lindas que hacían.
Sí, en especial, por ejemplo, del público se cogía las mejores damas para hacer, por ejemplo, recuerdo de la señora Blanquita Coronel. Ella hacía, digamos, hacía unas comedias, ¿no? Sí, íbamos nosotros a ver todas las alumnas, todo. En los aniversarios de la fundación, ¿no? Habían sus horas sociales, asistían las autoridades educativas, es decir, autoridades del municipio. De esa manera se organizaban esos actos. En el año de 1954 se adquiere un taller de mecánica industrial, siendo su primer profesor el señor Vicente Larriba. Entre los cambios dentro del colegio iba mejorando, ya con el cambio de profesores, el número indiscutiblemente que se necesitaba de acuerdo a las materias que iban asentándose un poco más para dar una mejor atención y una mejor preparación al alumno, ¿no? Ya habíamos para decir que somos del colegio, ya sabíamos que decíamos que estamos estudiando y que ya nos sentíamos otro en cierto modo. De eso, debo decir, partimos a una educación para el futuro. No sirvió como bases. Los estudios eran 4 años de estudio y 1 de práctica. Pero el grado se daba públicamente y oral, de 1 a 2 horas. Nuestro profesor Roberto Andrade se encargaba de hacer la invitación a todo lo connotado de Cañar, todas las autoridades, y hacía público, dándose la gran satisfacción de autorizar a todos que nos hagan las preguntas que quieren, mientras duraba el tiempo de grado. Y realmente era un festejo el más grande. El 22 de octubre de 1957, en la rectoría del señor Carlos Abad Muñoz se adquiere maquinaria para la instalación de la especialidad de Comercio y Administración, la misma que empezó a funcionar desde el año siguiente. Con la ayuda de Mayor Andrade, en ese entonces gerente de la compañía Inga, nos da todos los materiales y algunas herramientas para que funcione la mecánica industrial. Igual el señor Aurelio Santa Cruz, algo para los talleres y máquinas para que funcione comercio y administración. Entre las múltiples especializaciones que tenía el instituto había la de comercio y administración, que es la que yo opté. Existían otras carreras como la de mecánica industrial, había carpintería, corte y confección, es decir, ramas eminentemente técnicas, que es las que he mantenido al instituto. Logramos, sobre todo en la carrera que yo seguí, había una interrelación entre el profesor y el estudiante muy estrecha. De los profesores, de los que más recuerdo, el que más enseñanzas me ha dado es Fernando Jarrín. Tengo muchos recuerdos de Lisandro Verdugo, tengo muchísimos recuerdos de Giraldo Coronel, de Nelson Coronel y muchos otros profesores que sería largo enumerar. Y entre ellos un profesor y amigo, Julio Andrade Tenán. En 1968, siendo rector el señor Nelson Coronel, el honorable Consejo Directivo resuelve comprar un terreno al señor Ignacio Miranda de una extensión de 11.200 metros cuadrados, ubicados en las calles Colón, entre Tarqui y Ricaurte, el mismo que serviría para la construcción del actual local. Luego de haber construido ya el local, en esa época que fue construido con una proyección para no muchos estudiantes de acuerdo a los requerimientos de esa época. En octubre del 74, el colegio, luego de la terminación del local, se establece definitivamente en lo que hoy es nuestro establecimiento, siendo rector el doctor Pacífico Gárate.